Hola a todos mis hermanos católicos. En esta ocasión les traigo un video donde vamos a ver la diferencia de nosotros los seres humanos, cuando vemos, leemos y estudiamos las enseñanzas y la doctrina de nuestra Iglesia Católica, desde la fe y con la ayuda de la gracia divina, y cuando la estudiamos con el intelecto. Quiero aclarar que este video tiene como finalidad ayudar a todos nuestros hermanos a comprender por qué pasan estas cosas, con nuestros hermanos que se han convertido a catolicismo y que de alguna manera han estudiado mucho. Como este caso, un teólogo que estudió mucho para no hacerse católico. Al doctor Fernando Casanova siempre lo queremos mucho. A muchos de nosotros nos ha ayudado a fortalecer nuestra fe. Ahora es momento de devolver el favor con mucho cariño y recordarle que si bien es cierto que no solo existe la Iglesia Católica en Roma, es precisamente en Roma donde Dios ha querido establecer su Iglesia, ya que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Además, recordarle que a través de los doctores de la Iglesia, que en su gran mayoría están de este lado de la sede, son quienes nos han transmitido gran parte de toda la revelación. Veamos qué dice el doctor después de terminar de leer con el intelecto humano. De los padres apostólicos y de los padres de la Iglesia y de los 7 concilios verdaderamente ecuménicos. Me tengo que ir, porque para mí es un riesgo espiritual y un suicidio intelectual creer todo lo que la Iglesia ha establecido y enseñado en detrimento de la unidad de la Iglesia de Cristo. Es evidente que todo lo que el doctor ha leído sobre los argumentos que expone, por lo cual se va de la Iglesia de Roma, son entendidos desde su intelecto únicamente. Ahora veamos cómo habla de la Iglesia después de comprender a la luz de la gracia. Pero la Iglesia establecida por Cristo hace 2000 años atrás, que necesariamente ha tenido que ser la misma hasta hoy, 2000 años después, es una iglesia visible. Y es una iglesia con poder. Efesios 1, 22, 23 dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice que la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en y por la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 21 dice que a Cristo se le da gloria en la iglesia, que según Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, en la columna y el fundamento de la verdad. Señoras y señores, esta es la iglesia de la Biblia. Esta es la iglesia de la Biblia, y todos sabemos que tiene un poder dado por Dios. Pero también no debemos olvidar que está conformada por la parte humana, lo que significa que tendrá muchos errores ocasionados por algunos de sus miembros. Sin embargo, por el error de este o de aquel no justifica que ninguno de nosotros la abandonemos. Me voy de la Iglesia Católica Romana por varias razones, pero la más importante es que para ser católico romano uno tiene que creer sí o sí todo lo que se nos propone como verdad de fe de parte del magisterio. Y en este sentido, tengo que ser honesto y actuar de acuerdo a mi conciencia, debido a que no se puede seguir en esa iglesia cuando se tiene la convicción de que alguno de los dogmas, usos y costumbres que ha establecido no forman parte de la revelación de Dios en Cristo, o la contradicen según la Sagrada Escritura y el consenso de los padres apostólicos y de los padres de la Iglesia y de los 7 concilios verdaderamente ecuménicos. Me tengo que ir, porque para mí es un riesgo espiritual y un suicidio intelectual creer todo lo que la Iglesia ha establecido y enseñado en detrimento de la unidad de la Iglesia de Cristo mediante la imposición de su poder temporal. El magisterio de la Iglesia no solo nos revela a la luz de la Escritura, sino que también que profundizan en la revelación que se ha dado a través de los doctores y santos de la Iglesia. Ahora bien, es absurdo pensar que una sola persona va a poder ver todo lo revelado únicamente con el intelecto. Y precisamente por eso es que se cometen este tipo de errores. En Mateo 28, 19, el Señor dice a sus primeros obispos:
vayan y prediquen, no escriban, no, vayan y prediquen este evangelio a todas las gentes. Por eso es que esta iglesia tiene que ser católica, porque es un solo y mismo evangelio a todas las gentes. Dice, enseñándoles lo que yo les he mostrado. ¿Y qué es todo lo que el Señor ha mostrado? Tienen que referirse entonces al último versículo del Evangelio según San Juan. Dice, muchas otras cosas hizo el Señor, que si fuesen todas puestas por escrito, el mundo no podría sostener los libros que tendrían que ser escritos para contener las enseñanzas, las acciones de Jesús. No todo está en el libro. Hace falta referirse a la iglesia con la plenitud del Espíritu para escuchar, entender toda la revelación. Como hemos escuchado en este momento, el doctor tiene la gracia de comprender a la luz de la fe, que la iglesia tiene la revelación y que muchos no podrán ver si lo buscan con el intelecto. No sé si me explico, pero esto es cuestión de fe. Dichosos los que creen sin ver. Ahora escuchemos cómo el doctor, de una manera muy sutil, quiere dar a entender que la iglesia más antigua debería de ser la correcta, según su entender, después de juzgar algunos dogmas que la Iglesia de Roma ha establecido como verdad de fe. Obviamente y evidentemente esto lo hizo con todo el poder de su intelecto. Todo esto no es más que una contradicción a lo que a través de la historia y las escrituras nos lo dijo por boca del doctor cuando en su testimonio de conversión. Escuchémoslo. Es importante recordar que cuando Dios le dijo al apóstol Pedro, sobre de ti edificaré mi iglesia, se estaba refiriendo a la plenitud del todo, es decir, espiritualmente y físicamente sobre de ti será mi iglesia. Se estaba refiriendo a la plenitud del todo, es decir, espiritualmente y físicamente sobre de ti será mi iglesia, que a su vez, en su debido momento será una sola con un solo pastor. Coméntanos si sabes quién es este niño en la foto y si sabes quién le regaló una profecía de su futuro en la iglesia. Esto nos confirma que el Espíritu Santo está en la iglesia de Roma en su plenitud. Que viva la iglesia católica y que viva el Papa. ¿Cómo es posible que digamos nosotros tener el Espíritu Santo y sin embargo estemos tan divididos? ¿Cómo es posible que hay católicos que digan tener una experiencia con el Espíritu Santo y que esa experiencia con el Espíritu Santo los saca de la iglesia? Eso es atentar contra la misión del Espíritu Santo, que según el apóstol en 1 de Corintios capítulo 12 versículo 13 dice que hemos sido bautizados en un mismo espíritu para conformar un solo cuerpo. Si el Espíritu Santo te está hablando para que te salgas de la iglesia, ve tú a saber qué espíritu es el que te está hablando. Pero el Espíritu Santo de Dios no saca gente de la iglesia. El Espíritu Santo de Dios conserva la unidad del cuerpo de Cristo. Y como me pasó a mí y le pasó a mi esposa, mete gente en la iglesia. Bueno, una vez más, al saber qué espíritu está guiando al doctor Fernando Casanova, pero de una cosa estamos seguros, el Espíritu Santo no es. Cerramos con el deseo de Jesús de que todos seamos uno. Comencé a sospechar entonces de que mi amada Biblia no era suficiente para mantener la unidad del cuerpo de Cristo, y esto era importante porque había descubierto en la Biblia, en el Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 16, que el Señor dijo a su primera iglesia: yo llamaré otras ovejas que no son de este rebaño, o sea, ovejas que no son judías. ¿Quiénes son esas ovejas de otro rebaño que no son judías? Nosotros. Y dijo, de manera que habrá un solo redil con un solo pastor, una sola y única iglesia.